ahí está, así queda pendiente también para quienes no puedan acompañarnos de manera sincrónica. Me presento una vez más, mi nombre es Mariela Cuda, soy docente, por suerte tengo la alegría de ser docente de distintos lugares de grado y posgrado de formación docente en Argentina, México, Perú, Chile, y especialmente docente en esta ocasión del CUT, de la Universidad CUT, sede Querétaro, ahora formando parte de también Laguna, así que muy contenta de estar acá, compartiendo con ustedes en estas instituciones y por sobre todas las cosas, muy contenta de trabajar con colegas docentes en ejercicio. Realmente siempre es un aprendizaje y un enriquecimiento mutuo, así que esta es una invitación, y esto lo digo porque es una invitación a participar como les resulte más cómodo, tal vez por el chat, o aprender sus cámaras y participar activamente, activando el micrófono, si se sienten cómodos. Va a ser para mí un gusto grande poder compartir, o si quieren hacer consultas, dudas, preguntas, intervenciones, estamos habilitados para eso, pueden hacerlo, es una invitación activa. Hoy vamos a compartir nuestro segundo webinar trabajando este tema crucial de la educación, como es la evaluación de los aprendizajes. Puntualmente, en el encuentro pasado, estuvimos trabajando, como dice ahí, las cuestiones más bien teóricas o de ideología respecto al cambio de la evaluación como piedra fundamental, piedra de toque del cambio educativo. A principios de semana, en realidad, hablamos sobre la evaluación para el aprendizaje desde una mirada competencial y cómo podríamos hacer para que la evaluación realmente sea una herramienta para profundizar los aprendizajes. Hoy, puntualmente, vamos a estar trabajando. Hola Joel, bienvenido, buenas tardes. Hoy vamos a estar trabajando concretamente y de manera más específica con los instrumentos de la evaluación formativa. Es decir, vamos a ver esas técnicas, esos recursos, esas estrategias que nos pueden servir en las aulas de inicial, primaria, secundaria, preparatoria, en el caso de quienes estén desde México, incluso nivel superior. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para que la evaluación sea realmente un elemento para potenciar el aprendizaje y no solo un elemento de acreditación o, en todo caso, en el peor de las circunstancias, de control? Esta es un poco la invitación. Vamos entonces a hablar concretamente de instrumentos. Pero antes vamos a revisar de manera rápida algunas de las cosas que trabajamos el día 15. Se trata de empezar a comprender que cuando evaluamos más allá del contenido, cuando podemos ir a hacer foco en esas capacidades, competencias, esas habilidades cognitivas que suponen aprendizaje profundo y nos dedicamos a evaluar si se alcanzó, si se logra, si está en desarrollo la construcción de esas habilidades cognitivas y, por qué no, si se quiere también hasta motrices en algún caso, hay una verdadera transformación del ser. Para eso la invitación es a lograr que cada instancia de evaluación sea a su vez una experiencia de aprendizaje. En el caso, por ejemplo, de evaluar con métodos de interrogatorio. Y asimismo que cada instancia de aprendizaje, por ejemplo en la observación de clases, pueda convertirse en una herramienta o instrumento de evaluación. Para eso es muy importante tener presente que existen diferentes técnicas de evaluación. Más allá del clásico test, del clásico examen oral o escrito, hoy sabemos que existen múltiples o variadas, al menos, técnicas de evaluación y múltiples instrumentos. Entre esas técnicas, cuando hablamos de técnicas nos referimos a las formas, a las estrategias de evaluar. Básicamente vamos a estar hablando de 3 formas de evaluar. Y para esas 3 formas de evaluar existen distintos instrumentos de los que vamos a estar hablando hoy. En principio podríamos decir que la forma clásica de evaluar, y que sigue siendo válida y validada en la medida en que no sea la única, porque hablamos de la multiplicidad de formas de evaluar, aparece el interrogatorio. El interrogatorio es ese examen que tomamos en una hoja o que tomamos en un oral a manera de pregunta-respuesta o consigna, enunciado para elaborar, pero que puntualmente se parece a una foto de lo que mis estudiantes saben en un momento dado.
Hoy vamos a ver qué tipo de instrumentos, qué tipo de evaluación escrita podríamos estar tomando para realmente propiciar aprendizajes profundos y que eso nos sirva de evaluación formativa. También vamos a estar hablando de la técnica de observación de clases, y para eso vamos a hablar de un instrumento puntual que es la rúbrica o las listas de cotejo, así como también instrumentos para evaluar desde la técnica análisis de desempeño, que también se vale de instrumentos del tipo escala de valoración, rúbricas o listas de cotejo. Entonces, teniendo en cuenta que hay tres formas estratégicas de evaluar que están acá presentes: el examen, llamado método de interrogatorio; la observación de clases, que es cuando hacemos una observación, un análisis continuado de nuestros estudiantes y de lo que hacen concretamente en las aulas en un periodo de tiempo; y por otro lado, el análisis de desempeño, que se parece a la observación de clases, pero que focaliza puntualmente en lo que nuestros estudiantes hacen a lo largo de un proyecto en particular, de un trabajo en particular, de un programa sobre problemas en particular. En cualquiera de estos dos casos vamos a estar valiéndonos de ciertos instrumentos diferentes a los que utilizamos en los interrogatorios. Para esto entonces tenemos que tener bien presente que hoy vamos a estar hablando de dos tipos de instrumentos: aquellos que nos sirven para juntar evidencia, ¿no? Esos instrumentos de evaluación que van a aportar al modelo de cuestionario. ¿Qué tipo de examen puedo tomar, más allá de un cuestionario que solo apunte a respuestas teóricas o respuestas conceptuales de aprendizaje superficial? ¿Qué tipo de instrumento puedo usar para apelar a un aprendizaje más profundo? Y por el otro, ¿qué tipo de asistentes de evaluación puedo utilizar para estimar evidencias? Entendiendo en este caso que los vamos a usar para evaluar productos elaborados o bien procesos del tipo áulico o desempeño. Vamos a estar hablando de este conglomerado de instrumentos. Y puntualmente vamos a empezar a hablar de cuándo realmente estos instrumentos aportan a una educación formativa, a una educación que realmente tenga que ver con aprendizajes profundos. Y habíamos conversado en el encuentro pasado que para lograr esto, para lograr una verdadera evaluación para el aprendizaje y no del aprendizaje, vamos a estar necesitando instrumentos de evaluación que no solo procuren narrar la teoría, contar lo que nuestros estudiantes saben, sino que les pidamos que hagan algo con eso que saben. Y ese hacer algo tiene que ver con estrategias cognitivas más profundas, entre las que vimos la idea de comparar, presentar en diferentes formatos, generar nuevas hipótesis, juzgar, pedir opinión, crear cosas, artefactos, productos, diseños a partir de lo aprendido. Son formas diversas de evaluar eso que saben, haciendo hincapié no solo en lo que saben decir o contar, sino además en lo que son capaces de hacer con eso que saben, al mismo tiempo que nos da cuenta de qué manera transforma su propio ser lo que aprendieron, haciendo entonces foco en las tres variables fundamentales del aprendizaje, o las cuatro pilares del aprendizaje, como son focalizar en lo que saben, en lo que saben hacer, en lo que saben ser y en lo que saben ser con otros. Pero hablamos mucho de la teoría, vamos a ir un poco a, bueno, ¿y con qué lo hacemos? Ese es nuestro encuentro de hoy. ¿Cuáles van a ser esos instrumentos? ¿Cuáles podrían ser ejemplos de instrumentos que realmente apunten a evaluar y por lo tanto fomentar aprendizajes profundos? Y en este caso invito a conocer tres que para mí son profundamente valiosos, que pueden no solo dar evidencia de lo que nuestros estudiantes saben, sino que a su vez ayudan a consolidar aprendizajes profundos. ¿Por qué? Porque en cualquiera de sus formatos son una invitación a pensar en aquello que ha sido aprendido. Y hay evidencia cognitiva que dice que la mejor forma de que algo se guarde en la memoria es que pensemos regularmente en eso.
La mejor manera de aprender de manera profunda y significativa es darle sentido a eso que me enseñaron. Y el sentido de lo que me enseñaron lo encuentro estableciendo conexiones, pensando en eso. Entonces voy a necesitar tipos de exámenes de cuestionario que no solo sean la respuesta a preguntas cerradas y recurrentes, donde hay una sola opción como posible, sino cuestionarios que inviten a pensar de manera múltiple y diversificada, porque es así como ayudamos a consolidar aprendizaje. En este intento de buscar nuevos formatos, propongo 3 que han sido probados por evidencia didáctica. La primera, rutinas de pensamiento, del primer estilo de enunciado de trabajo sobre el que vamos a estar hablando. La segunda, one pager. Y la tercera, actividades auténticas. Invito a empezar a conocer a las rutinas de pensamiento, estas estrategias didácticas y a su vez recursos, ¿no? El recurso es este tipo de cuadro que muestro. Muestro simplemente 3 a manera de ejemplo, hay múltiples, si googlean se van a encontrar con que hay múltiples rutinas de pensamiento, y cuento que son producto de una larga investigación que lleva décadas ya, llevada a cabo por expertos del proyecto Cero de Harvard, en precisamente el proyecto. Pero invito a hipotetizar. A ver, sabiendo que propongo utilizar como instrumento de evaluación este tipo de recurso que son las rutinas de pensamiento. Y mostrando acá algunos de los ejemplos. ¿Qué dirían que son las rutinas de pensamiento? A ver, invito a hipotetizar desde el chat. Tratémonos de acercar simplemente al concepto. ¿Qué suponen que son estas rutinas de pensamiento? ¿Qué las ven parecidas? ¿Con qué las vinculan? ¿A quienes las conocen? ¿Qué conocen de ellas? Y a quienes no las conocen, ¿a qué se parece cada una de ellas? Vamos a estar trabajando puntualmente en estos ejemplos. A ver qué surge en el chat. O desde ya, si alguien se anima a tomar la palabra. Si hay una solución, hay una... Si hay una situación, hay una solución, nos dice Ale Servín. Bien, ahí no las conocía, pone Leticia. Gracias por la info, Leti, me sirve esto. Imagino que Ale opina sobre la rutina problema-solución. Ahora vamos a ver. Son estrategias pedagógicas diseñadas para ayudar a los estudiantes a desarrollar pensamiento crítico y reflexivo. Exactamente, Issei, exactamente estoy de acuerdo con eso, y además las podemos usar para evaluar, en este caso, habilidades de pensamiento. No las conocía, dice Cristi, gracias por esta información, evaluación de proceso, aplicando conceptos aprendidos. Simoni, de eso se trata precisamente, de la aplicación de conceptos. Rutinas para saber cómo actuar en relación a lo académico tipo causa-efecto, vamos a ver eso. No las conocía, muchas gracias por la info, excelente introducción. Vamos, puede ser un ejemplo de comprensión lectora, dice Miriam. Sí, puede utilizarse para evidenciar si hubo comprensión lectora o comprensión conceptual. Y María Eugenia da en la tecla contando que favorecen la metacognición. Exactamente. Nos vamos acercando. Les presento entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de rutinas de pensamiento? Las rutinas de pensamiento, por primera vez, igual hay mucho ya material sobre esto, si googlean, insisto, van a encontrar un montón de material, y si no, me escriben por redes y les paso todo el material que tengo a disposición, me buscan en cualquier red y me mandan por acá y les comparto desde ya. Arrancan desde el modelo de hacer visible el pensamiento. Entre quienes aparecen como sus autores destacados de propuesta van a estar Ron Richard, y acá aparece el gran Perkins en este prólogo maravilloso de un libro que invito a conocer. Las rutinas de pensamiento son estructuras gráficas, soportes gráficos como estos que vimos recién, a manera de cuadro, que tienen por finalidad original establecer conexiones y facilitar habilidades de pensamiento profundo. Tienen por finalidad invitar a reflexiones complejas, a conexiones complejas, a formas de comprensión profunda, formas de pensamiento complejo, que además
invitan a hacer visible el pensamiento. ¿Por qué? Porque al mostrar formatos gráficos precedentes, facilitan que nuestros estudiantes y nosotros como docentes veamos la forma en que nuestros estudiantes pensaron. Y eso nos permite juntar evidencia de la forma en que nuestros estudiantes piensan, al tiempo que nos da herramientas para enseñar a pensar. Y en el mejor de los casos, proponen el trabajo en equipo. Entonces, de arranque sabemos que surgen de acá, del Proyecto Cero de Harvard, que son estructuras gráficas que promueven la comprensión profunda y por lo tanto el pensamiento complejo, haciendo visible el pensamiento. Dimensionan aspectos en distintas perspectivas, son instrumentos de evaluación de falso verdadero, relación, por eso es rutinario. Vamos a dar un giro a eso que dice Gabriel, ahora vamos a ver. Y les voy a mostrar 3 de estos gráficos que propongo conocer. Pero insisto, hay muchísimos más. Hay alguien que está escribiendo a la pantalla, a ver, entiendo que sin querer, pero si le puede dar para atrás, así, ahí vamos. Muchas gracias. Tenemos una clásica. La rutina veo, pienso, me pregunto. La rutina veo, pienso, me pregunto, en este cuadrito de simplemente 3 columnas, es una invitación al pensamiento crítico. Y por lo tanto nos da evidencia de si nuestros estudiantes pensaron críticamente. ¿Qué supone el pensamiento crítico? El pensamiento crítico supone observar y analizar lo evidente, lo objetivo, en primera instancia. Luego, hacer opiniones, inferencias, conexiones sobre eso que estamos viendo y analizando. Segunda parte, el aspecto subjetivo de lo que analizo. Y finalmente, preguntar, cuestionar acerca de lo conocido. Fíjense que en esta rutina se invita precisamente a hacer 3 cosas. En la matriz clásica de la utilización de la rutina de pensamiento, lo que se hace es mostrar una imagen o un video corto, podría ser, y se invita a los estudiantes a, en la primera columna, poner lo que ven, en la segunda columna, poner lo que piensan, y en la tercera, aquello que se preguntan a partir de eso que vieron y que piensan subjetivamente. Son la clave de lo que podría ser una evaluación de pensamiento crítico. ¿Y cómo evalúo esto? Bueno, la clave va a estar: ¿mis estudiantes identifican lo que es objetivo en eso que vieron? ¿Son capaces de diferenciar qué cosas ven objetivamente y qué cosas suponen? ¿Qué cosas son opiniones propias? Que va a estar en esta columna. Finalmente, ¿son capaces de hacerse preguntas sobre eso que están analizando? Preguntas pertinentes, preguntas con sentido, preguntas creativas. En este caso, tendríamos la estructura para analizar eso. Por otro lado, muchas veces nos preguntamos si nuestros estudiantes saben hacer resolución de problema. ¿Cómo podríamos evaluar la capacidad de resolver problema en una ciencia social, en una ciencia natural, en un trabajo interdisciplinario? Y acá tenemos otra rutina que puede llegar a dar evidencia de esta capacidad. ¿Qué hacemos las personas cuando resolvemos problemas? Lo primero que tenemos que ser capaces es de describir con claridad el problema y por qué se trata de un problema. Esa va a ser la invitación a efectuar en esta celda. Acá nuestros estudiantes tendrían que contar cuál es el problema de algún hecho que les planteemos o de algún proyecto que hayamos trabajado y por qué se trató de un problema. Acá estaríamos evaluando pensamiento analítico. Luego, invitamos al pensamiento creativo proponiendo 3 posibles soluciones. ¿Cómo podría afrontarse y resolverse ese problema? Finalmente, acá volvemos al pensamiento crítico, evaluando cuál de esas soluciones les parece más pertinente y por qué. Fíjense que estamos proponiendo un tipo de evaluación de cuestionario que no solo evalúa conocimientos superficiales o memorísticos que son necesarios para resolver, sin embargo, problemas más complejos desde una estructura simple. Desde ya, esto únicamente puede evaluarse y trabajarse como objeto de evaluación siempre que haya sido utilizado previamente en una instancia áulica. La idea es que si voy a tomar evidencia, juntar evidencia de los aprendizajes competenciales adquiridos por mis estudiantes, debo previamente haber trabajado con ellos.
En este caso, tenemos otra rutina de pensamiento, la rutina compara y contrasta, en la que toma evidencia, junta evidencia de la capacidad precisamente de comparar. ¿Cómo se llena esta estructura? En este caso, se ofrecen dos conceptos, podrían ser dos cuentos, dos conceptos teóricos, dos revoluciones, dos personajes de la historia, dos conceptos científicos, y los estudiantes tendrían que poner en la primera celda en qué se parecen ambos conceptos, y luego, atendiendo a categorías que podrían ser dadas por el docente o pensadas por los estudiantes, en qué se diferencian esos conceptos. Finalmente, algún tipo de inferencia, opinión que puede juntar y evidenciar el estudiante o la estudiante a partir de en qué se parecen y en qué se diferencian. Fíjense en este tipo de cuadro, de estructura, de rutina de pensamiento, cómo podemos recopilar evidencia en una mera foto de habilidades cognitivas profundas. ¿Son mis estudiantes capaces de idear soluciones ante un problema? ¿Son capaces de identificar con claridad por qué se trata de un problema? ¿Son capaces de establecer categorías de análisis entre dos conceptos? ¿Pueden señalar similitudes, diferencias? ¿Son capaces de diferenciar lo objetivo de lo subjetivo? ¿Pueden hacer preguntas creativas? Realmente creo que, si bien esto da para una capacitación entera o mucho más sobre el mundo de las rutinas de pensamiento, me parece un recurso de lo más rico para empezar a conocer, tanto para trabajarlo como experiencia de aprendizaje, como para trabajarlo de experiencia evaluativa en esta teoría que sostengo y defiendo de que cada experiencia de evaluación puede y debe ser una situación de aprendizaje, al mismo tiempo que de una situación de aprendizaje que no tiene demasiada novedad, puede generarse una instancia evaluativa. ¿Cuándo y cómo? Cuando puedo juntar evidencia de lo aprendido de manera ordenada, objetiva y explícita, como podría utilizarse en cada una de estas rutinas. Conocimos entonces, para entrar, este gran instrumento o este conjunto de instrumentos que son las rutinas de pensamiento, que invito a seguir conociendo, seguir ahondando por acá. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de pasar a otro instrumento? Puede ahí seguir en el chat. Y mientras tanto, invito a conocer otro instrumento de riqueza importante, desde ya que si hay preguntas después las trabajamos sin ningún inconveniente. Yo avanzo mientras no veo cuestiones en el chat, pero después compartimos desde ya. Y ahora invito a conocer el One Pager. Es una estructura un poco más simplificada, ya no se trata de un mundo, sino de una herramienta que viene del mundo del marketing y que algunos educadores la tomaron, la didactizaron como propuesta pedagógica y dio alguna prueba de haber sido eficiente en la construcción o el afianzamiento de aprendizajes profundos, al tiempo que puede dar cuenta de dar evidencia de aprendizaje. Se trata precisamente de esta estrategia, el One Pager. A ver, ¿qué es lo que ven? ¿Quién puede contar en el chat a qué les parece que se parece precisamente? ¿O a qué lo ven parecido? ¿Por qué les parece que puede utilizarse? Parece como un mapa mental, maestra. Exactamente, muchas gracias. Muchas veces me dicen que se parece o bien a una infografía, como me dice Leticia por ahí, a un mapa mental, como dice Pony. Exactamente. Bien. Tiene algunas similitudes con ambos modelos y alguna diferencia que lo vuelve un cartel, un mapa mental, exactamente, un poquitito más original y mucho más allá de más original, más integral. ¿Por qué? Porque a diferencia de una infografía, en la infografía les pedimos a los estudiantes, o incluso en el mapa mental, les pedimos que incorporen información tal como la han recepcionado. Les pedimos que den cuenta de información sin una aplicación subjetiva de la misma. ¿Qué quiero decir? En un mapa les pedimos que escriban lo que conocen sobre un tema y en todo caso que conecten eso que saben. Es una gran habilidad. En una infografía les pedimos que plasmen
la información que tienen respecto de un tema. En este caso es muy parecido, pero además de eso, se les piden apreciaciones subjetivas, personales. La idea es llenar toda la hoja para promover la acción creativa, utilizando elementos gráficos, elementos en forma de dibujo, palabras, cuadros, podría ser una poesía, hacer una aplicación para el futuro, elaborar una opinión personal, hacer una sugerencia para resolver el problema. Es decir, me llama la atención el apartado de aplicación. Sí, gracias, José, eso es clave. En un one-pager, precisamente lo que hacemos es pedirle, además de que vuelquen información, que hagan una aplicación al futuro o una aplicación al presente, podría ser, o una apreciación personal respecto de ese contenido que se está trabajando. Esa es la clave simplemente en este formato, y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo hago para dar evidencia clara, explicitar los criterios de evaluación en este tipo de modelo? ¿Cómo hago para orientar a mis estudiantes a la creación de este tipo de producción? Y para lograrlo, podríamos empezar a conocer, simplemente la presento, pero vamos a estar hablando en unos minutos de este instrumento, un instrumento que asiste a la evaluación. Dijimos acá que íbamos a ver instrumentos para, perdón, esto quería mostrarles, instrumentos para recopilar evidencias de aprendizaje, y este es un instrumento que ayuda a estimar las evidencias de aprendizaje que se pueden juntar mediante un one-pager. ¿Cómo? Bueno, esta es una lista de cotejo de lo que tendría que aparecer en un one-pager que estuviera bien. Podría ir acompañado esta solicitud para hacer este recurso de esta lista de cotejo. Y en principio vamos a decir que una lista de cotejo es un cuadro de doble entrada en el cual simplemente se enuncian, ven como vemos acá, igual insisto que voy a volver a hacer hincapié en este instrumento. Una lista de cotejo es un asistente de evaluación que tiene forma de cuadro de doble entrada. En cada una de las columnas vamos a estar poniendo las dimensiones, elementos o criterios que van a tener que aparecer en la producción y que voy a estar evaluando como docente. En este caso, fíjense que para evaluar el one-pager, la docente pide que haya un dibujo con burbuja de diálogo o pensamiento, una red o mapa conceptual de 7 conceptos clave, un compara y contrasta, una aplicación al futuro, una pregunta sugerente, un chiste, una relación con la realidad. En esta lista de cotejos se enuncia qué se espera que haya en una producción, que en este caso se trataba de un modelo de one page. Y entonces, la lista de cotejo va acompañada de precisamente 2 filas o 2 columnas en las que se evalúa, se coteja la existencia o no de esta dimensión, simplemente tildando si aparece o no. Vamos a estar hablando un poquito más adelante más preciso esto. Leo el chat, pero los criterios serían más para escala valorativa. Ahora vamos a volver a ese detalle, gracias. Y también comenta, la lista de cotejo tengo entendido que solo se evalúa si cumple, no cumple el proceso. ¿O estoy bien? Sí, es cierto, Xey. La lista de cotejo clásica solo se evalúa si existe o no existe. En este caso yo puse un modelo de una lista de cotejo que yo trabajo en el profesorado, en el que evalúo 2 dimensiones respecto de cada cuestión que tiene que aparecer, la pertinencia y la creatividad. Pero la lista de cotejo clásica solo pone si aparece o no aparece, sí o no. Vamos a estar hablando, como decía, en unos minutos más en detalle de una lista de cotejo clásica. Esta que vemos acá es una lista de cotejo reversionada por mí, utilizada puntualmente en un proceso. Pero en principio lo que me parecía importante para esta cuestión, para este momento de nuestro encuentro, era que vieran cómo puedo hacer para evaluar, por ejemplo, cuando pido un one page. Avanzo un poquitito más en otro tipo de instrumento
de estos que yo puedo tomar para evaluar cuando utilizo cuestionarios. Cuando utilizo cuestionarios o también cuando sigo el modelo de ABP. Y acá empiezo a complicar un poquitito las cosas. En este caso vamos a seguir el modelo de evaluación de Wiggins, de un experto en evaluación, y que también va a ser retomado y reconsiderado por un autor actual uruguayo, Pedro Ravela, que trabaja en una investigación de casos muy interesantes, sus últimos libros, sobre cómo evaluamos las y los docentes de Latinoamérica. Y a partir de acá elabora una propuesta de evaluación muy interesante, como son las evaluaciones con actividades auténticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de actividades auténticas en evaluación? Vamos a entrar en un tema de un poquitito más complejo, pero que son instrumentos de evaluación fáciles de elaborar y realmente ricos para trabajar pensamiento profundo, competencias y capacidad. En principio vamos a decir que una evaluación por actividad auténtica es un enunciado, ¿no? Una propuesta escrita, podría ser tranquilamente, donde les ponemos a nuestros estudiantes situaciones con sentido que permitan aplicar habilidades y contenidos aprendidos en un problema similar a lo que enfrentarán en su vida real y o profesional. Es decir, vamos a evaluar aquello que aprendieron haciéndoles imaginar una situación particular del mundo real o del mundo eventual que ellos podrían tener de adultos, tanto en el mundo ciudadano como en el mundo familiar, como en el mundo laboral, proponiéndoles que resuelvan una situación o que aborden una situación utilizando como medio eso que aprendieron. ¿Cómo es que se hace esto? Bueno, en principio, para que haya una evaluación auténtica o un enunciado de evaluación auténtico, por ejemplo, en un modelo de evaluación de cuestionario, les tendríamos que proponer un enunciado, una propuesta, en la que una consigna, en las que les pedimos resolver un problema real. Por ejemplo, podría ser, imagina que eres un diputado o un senador y te piden hacer un proyecto de ley para resolver el problema del bullying, habiendo trabajado con este tema. O si estoy trabajando con sanidad o ecología, imagina que eres un diputado o un senador, un concejal, y te proponen hacer un proyecto de ley respecto de cómo evitar los problemas de higiene o del control de la basura en nuestro estado. Estaríamos proponiendo resolver un problema real, tiene un destinatario propio, por ejemplo, si les decimos, imagina que eres un periodista y te invitan a hacer un artículo periodístico sobre los casos de contagio de COVID. Implica cierta dosis de incertidumbre porque la creación del producto, que puede ser un producto real o teórico, simplemente relatado en un texto, en una prueba escrita, no supone una sola respuesta correcta como posible. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo le pido a mis estudiantes en un examen escrito cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa o quiénes se intervinieron en la Revolución Francesa, le estoy haciendo preguntas cuyas posibles respuestas para ser correctas solo admiten un formato. No hay múltiples formas de responder a eso de manera correcta. En cambio, cuando yo quiero evaluar lo que mis estudiantes saben y pueden hacer con eso que saben respecto de la Revolución Francesa, utilizando una situación auténtica, voy a hacer planteos con mayor incertidumbre. Por ejemplo, imagina que eres un político actual que quiere introducir 2 párrafos en su discurso haciendo alusión a la Revolución Francesa. ¿Qué dirías y cómo lo vincularías con el rol actual de la mujer? En este caso, hay un problema real, un destinatario propio, una dosis de incertidumbre, incluye condiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Porque no es fácil, a partir de estas producciones, de esto que les pedimos a nuestros estudiantes, evaluar exactamente eso que queremos evaluar. ¿Qué quiero saber? ¿Qué evidencia necesito juntar respecto del aprendizaje de mis estudiantes? Bueno,
eso va a estar validado por las condiciones que le planteé en mis enunciados. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que esto se vuelva más evidente y más fácil. Y obviamente que su elaboración requiere el uso de una amplia gama de recursos cognitivos, ¿no? Para que mis estudiantes puedan inventar en un examen un proyecto de ley, un discurso o un podcast. Es necesario que sepan del tema que estoy evaluando, pero también que sean capaces de hacer, de producir, de llevar adelante una propuesta de este estilo. Con lo cual, nuevamente volvemos a la idea de que si voy a estar evaluando con este modelo, debo haber requerido previamente trabajado con un tipo así de propuesta. Y es importante que entendamos que si voy a utilizar tipos de evaluación auténtica, instrumentos de evaluación auténtica, tengo dos formas de hacerlo. Unas primeras que se parecen a la foto, utilizando la técnica de cuestionario, ¿no? En ese examen escrito que le doy, le propongo evaluaciones escritas cuyas consignas están dadas desde la evaluación auténtica y la autenticidad se otorga mediante el enunciado de un contexto relatado en la consigna, vinculado con el mundo laboral o también podría ser ciudadano o personal. Por ejemplo, si yo quiero evaluar qué aprendieron mis estudiantes en biología sobre el colesterol, en vez de hacer un cuestionario sobre qué es el colesterol bueno, qué es el colesterol malo, podría decirles en la evaluación escrita un enunciado en que les plantee: imagina que eres un médico especialista en nutrición, nutriólogo, como dicen en México, nutricionista, como decimos en Argentina, y tienes que hacerle una serie de sugerencias a un paciente que viene con niveles altos de colesterol. ¿Qué alimentación le propondrías y qué otras sugerencias de vida le darías? La respuesta supone una evaluación, una propuesta auténtica, tiene un destinatario, requiere una amplia gama de recursos cognitivos y lo puedo hacer incluso en una evaluación escrita que ayude a dar sentido a eso que aprendieron. Esa es la clave. Pero también podía utilizar el modelo de evaluación auténtica mediante tareas basadas en desempeño, es decir, haciéndolos hacer algo, no sobre un mero cuestionario, sino a lo largo de un proceso, de un proyecto, utilizando el modelo de ABP, el modelo de aprendizaje basado en proyecto o aprendizaje basado en problema, también podría ser, solicitando la elaboración de productos o artefactos educativos. Bien podría decir, por ejemplo, elaboren un podcast en equipo a lo largo de una semana, buscando información procedente y generando lo que haga falta para elaborar este podcast sobre atendiendo al tema del colesterol. Podrían ser ejemplos, informes de evaluación, fichas clínicas, póster, seminarios. Acá vemos varios ejemplos de dos modelos entonces, dos técnicas en las que puedo usar técnicas de evaluación, en las que puedo usar instrumentos que hacen evaluaciones auténticas. Por un lado, la evaluación escrita, donde en el enunciado implico el contexto imaginario, o bien ABP, propuestas de ABP, de aprendizaje basado en proyectos, o de aprendizaje basado en problema también, en los que les propongo resolver algo mediante la creación de una campaña publicitaria, una obra de teatro, un podcast, un artículo periodístico, la creación de un producto o artefacto cuya elaboración y producción supone resolver un problema real o eventual de la vida social y a su vez la aplicación de contenidos aprendidos y trabajados. Sé que todo esto es mucha información, así que voy invitando a emitir opiniones o preguntas, cuestionamientos respecto de esto que estamos viendo. Mientras se van consolidando todas estas preguntas o van surgiendo, dando tiempo a la reflexión, propongo acá
un ejemplo bien concreto de lo que no sería un instrumento de evaluación, en este caso un cuestionario de evaluación que apunte a aprendizajes profundos. Imaginemos que yo quiero evaluar qué saben mis estudiantes sobre el poblamiento de América. En un modelo tradicional y que dé evidencia únicamente de aprendizajes superficiales, yo podría estar tomando este tipo de cuestionario de examen. ¿Cuáles son las teorías existentes sobre el poblamiento de América? ¿Qué supone la teoría del origen único? ¿Y en qué se diferencia la teoría del origen único con la del origen múltiple? Sin embargo, si yo quisiera que mi instrumento de evaluación sea una verdadera experiencia de aprendizaje, y si yo quiero que mi instrumento de evaluación colabore en la consolidación de aprendizajes profundos, podría reemplazar o añadir a este cuestionario tradicional un tipo de modelo de evaluación más profunda, en este caso, evaluación auténtica, haciendo algo como esto. En este caso, usando un modelo similar a la ABP, que a su vez es aprendizaje con estrategias auténticas, con actividades auténticas. Imaginan que los contratan para trabajar una radio o trabajar un multimedio. Deberán elaborar un podcast sobre las diferentes teorías del poblamiento de América. El podcast debe tener una duración de entre 20 y 30 minutos y deben tener los siguientes elementos. ¿Por qué pediría que incluya los siguientes elementos? Dijimos que para que un modelo de actividad auténtica realmente evalúe aquello que yo quiero evaluar, junte evidencia del aprendizaje que realmente busco que mis estudiantes consoliden y quiero que sepan, necesito establecer condiciones claras que orienten el aprendizaje y la búsqueda de evidencia. Estos elementos que les pido son aquellos que fundamentan las condiciones claras, ¿no? Entonces podría preguntarles, por ejemplo, el guión deberá presentar un debate sobre la teoría del origen único o asiático, la teoría del origen múltiple, la teoría del poblamiento temprano, la teoría del poblamiento tardío. De esa manera me aseguro saber juntar evidencia de mis estudiantes realmente conocen y pueden debatir, opinar, juzgar respecto de todo lo que hubiéramos visto sobre el poblamiento de América. Un modelo que me parece que evidencia con claridad cómo podríamos juntar evidencia con este. Ahora bien, recopilando un poquito, estamos viendo y estuvimos viendo 3 instrumentos de evaluación que ayudan a consolidar aprendizajes profundos, que son a su vez una estrategia para juntar evidencia de conocimiento, al tiempo que se vuelve también una experiencia de aprendizaje real. Entonces, planteamos en principio una rutina de pensamiento o múltiples rutinas de pensamiento, el mundo de las rutinas de pensamiento, si se quiere, para evaluar competencias profundas, como puede ser la capacidad de comparar, de resolver problemas, de establecer conexiones, de pensamiento crítico. Vimos el One Pager, un modelo de presentación gráfica, con dibujos, con palabras, con letras, con creación sobre el conocimiento. Y finalmente, un poco más compleja, en modelos de evaluación auténtica que se pueden presentar tanto en evaluaciones de tipo cuestionario como en evaluaciones de tipo ABP, ya en el análisis de desempeño. Ahora bien podemos darnos cuenta, cualquiera de nosotros, todos los docentes sabemos que es mucho más difícil ser objetivo, claro y justo evaluando este tipo de instrumentos de evaluación que evaluando este. Si yo evalúo este tipo de evaluación, hago 10 preguntas, cada una vale un punto, tildo, 8 bien, se sacó un 8, si hago 5, calculo por la mitad, es decir, en este tipo de instrumentos, el juicio y la ponderación y la valoración misma se vuelve mucho más fácil. Y esto hace que este tipo de instrumentos sea mucho más práctico y más viable en las aulas concretas.
Pero lo cierto es que si bien es más viable en función a la cantidad de alumnos que tenemos, a la escasez de tiempo, a la gran cantidad de contenido que tienen los diseños curriculares y que deberíamos abordar a lo largo de los del año curricular, digo, no obstante, este tipo de modelo no siempre logra trabajar aprendizajes profundos y mucho menos consolidar. Entonces la propuesta es qué nos ofrece el conocimiento didáctico, qué sabemos hasta acá los docentes, de qué podríamos hacer para así evaluar de manera justa, equitativa, este tipo de producciones un poco más complejas que ayudan a consolidar y a trabajar aprendizajes más profundos. Y para eso tenemos todo un arsenal de instrumentos de evaluación, de asistentes de evaluación, que hoy están muy en boga en todos los diseños curriculares de Latinoamérica, como son, por ejemplo, las listas de cotejo, y ahora sí vamos a entrar en juego con esto, las escalas de valoración y las rúbricas. ¿De qué estamos hablando? Lo primero que yo puedo hacer para evaluar un producto o un proceso complejo, cuando no se trata de un mero cuestionario, es una lista de cotejo. La lista, yo podría, para evaluar, por ejemplo, ese podcast, clarificar los criterios a mis estudiantes y contarles que en ese podcast se va a estar evaluando la precisión y la profundidad de la información, la original y la creatividad a la hora de presentar el contenido, la interpretación y el análisis crítico en ese debate de ideas, y el profesionalismo. Entonces, elaboro esta lista de cotejo, y ahora sí, volvemos un poco, me acuerdo que una maestra nos contaba esto, en una lista de cotejo encontramos 3 columnas en las cuales aparecen las dimensiones cuya presencia o ausencia yo simplemente voy a cotejar. Entonces, es un instrumento, un asistente de evaluación muy fácil de hacer, simplemente cuento a mis estudiantes y tengo evidencia previa como docente de qué voy a mirar en ese producto, qué voy a mirar en una maqueta, qué voy a mirar en un PowerPoint, qué voy a mirar en este podcast. Bueno, me listo cuáles son las cuestiones, los criterios que voy a tener en cuenta y simplemente hago 2 columnas en el eje de las IES respecto de sí y no, para ver si están o no están. Y a esto llamamos lista de cotejo. No obstante, si bien este asistente de evaluación nos da cierta precisión, nos ayuda un poco a clarificar lo que podemos evaluar, en este caso, en este producto, no alcanza del todo, porque uno podría decir, bueno, pero esta originalidad, más allá de estar o no estar, alguien podría decir que está muy bien logrado, medianamente logrado, regularmente logrado. ¿Cómo puedo decir si el análisis crítico está o no está? O puedo dar gradientes en esa consecución de dimensión. Y es ahí donde aparece un asistente de evaluación un poquito más complejo. Estamos hablando en este caso de un asistente de evaluación que le agrega a la lista de cotejo que habíamos hecho en el eje de las IES, donde aparecen las dimensiones que voy a tener en cuenta, o los criterios que voy a tener en cuenta, le agregamos a este cuadro de doble entrada distintos valores, una escala de valoración posible en el eje de las X. Y acá doy un poquitito más de claridad, de gradualidad a la consecución de cada una de las dimensiones. Entonces yo podría decir que esa precisión y profundidad de la información estuvo lograda, parcialmente lograda o no lograda. Incluso podría incluir otro gradiente más en esta escala como muy lograda o excelentemente lograda. O también podría ser un gradiente cuantitativo en vez de cualitativo, con calificaciones numéricas. En este caso lo que hicimos es un asistente de evaluación un poco más complejo que la escala de la lista de cotejo. Le agregamos a la lista de cotejo una escala de valoración. Y ahora sí, transformamos en una suerte de tabla un poco más clara
esa evaluación, esa estimación, en este caso, del ejemplo del podcast. Bien podríamos hacer una escala de valoración para evaluar un PowerPoint, ¿no? Y acá poder, por ejemplo, cantidad de diapositivas que aparecen, vinculación entre las imágenes y los textos, extensión de los textos y validez de la información, y podríamos asimismo a esas dimensiones agregarles una escala de valoración con gradientes. Sin embargo, si bien este asistente de evaluación suele ser más preciso que no tener un asistente de evaluación y simplemente ponderar de manera arbitraria si el podcast estuvo bien o no estuvo bien, o de manera al menos poco clara, este asistente, la escala de valoración, no logra hacer todo lo claro que podría ser. Porque alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿cuándo realmente la originalidad y la creatividad estuvo lograda? Es decir, ¿cuándo es creativo un podcast? ¿Qué tanta profundidad y precisión debe haber en la información? ¿Cómo mis estudiantes podrían preguntarse, cómo logro profundidad y precisión en la información? Y es ahí cuando realmente avanzamos en una clarificación de los criterios de evaluación y a su vez vamos a estar enriqueciendo lo que después va a ser la retroalimentación, ya vamos a estar hablando de eso. Y para lograr clarificar mucho más esa evaluación y además dejar más claro también cuáles son las intenciones educativas y de aprendizaje, podríamos llenar las celdas. Y acá sí estamos hablando de rúbrica. Una rúbrica no es ni más ni menos que una lista de cotejo con una escala de valoración que incluye en cada una de sus celdas descriptores claros. Es decir, para que se trate de una verdadera rúbrica, lo que debe haber es descriptores claros, precisos y empíricamente valorados que me digan cuándo esta dimensión o criterio alcanzó este nivel esperado o logrado. Entonces, ¿cuándo la información es realmente precisa y profunda? Cuando toda la información presentada es precisa, detallada y bien documentada y se utilizan múltiples fuentes académicas confiables. En este caso, alguien podría decirle al estudiante, si solo usaste 2 fuentes, no alcanza, estuvo medianamente lograda. Y acá aparece. La información es generalmente precisa, pero falta profundidad. Se utilizan algunas fuentes, pero no se profundiza en diferentes perspectivas. Y en este caso, no fue logrado. Miremos acá los descriptores del profesionalismo en la presentación del podcast, si se quiere, un concepto completamente abstracto, ¿no? ¿A qué llamaríamos nuestros estudiantes? Tranquilamente podrían preguntarse, y nosotros mismos a la hora de evaluar, ¿a qué llamamos profesionalismo en la presentación de un podcast? Bueno, acá explicitamos, por ejemplo, con un ejemplo, la calidad del audio es excelente, no hay ruidos de fondo, la edición es fluida y coherente. Sin embargo, está medianamente logrado cuando el podcast es presentado con algunos problemas menores en la calidad del audio o la edición. Algunas formas de evidenciar, de ver con claridad, de qué hablamos cuando hablamos de una rúbrica. Una rúbrica entonces es un cuadro de doble entrada cuyas celdas están llenas. Y la clave de esas celdas es que sean empíricamente observables y claras. A ver, vamos por el chat. Siento que el ejemplo no corresponde, dice Issei. Es más tipo escala valorativa. Cada celda debe contener criterios. Sí, a ver, estas que están acá, esto es esa manera de ejemplo, estas deberían estar llenas también. No las llené en este caso para no abundar en la diapositiva, no aumentar la carga cognitiva. Si yo hubiera llenado todos estos modelos con todos los descriptores claros, hubiera sido imposible de leer, especialmente atendiendo a la gente que lo está mirando incluso desde un celular, no desde un dispositivo, desde una computadora. Para que sea una rúbrica completa, perdón, deberían estar todas estas celdas claras. Tampoco en este caso, esto es a manera de ejemplo.
a ver, llené simplemente estas celdas y estas celdas para que aquel que no conoce las rúbricas pueda ver de qué se trata. En una rúbrica perfecta, estas también tienen que estar llenas, pero si llenaba todo, hubiera aumentado drásticamente la carga cognitiva de esta diapositiva y hubiera sido imposible leerlo, ¿no? Pero las celdas no deben ir en blanco, claramente. Acá es solo a manera de ejemplo para explicar para quienes no conocen una rúbrica. Tampoco es una escala valorativa, porque para hacer escala valorativa, estas celdas no estarían cargadas. Gracias, Carlos. Bien, vamos dejando igual más oportunidad para preguntas, después se pueden ir juntando preguntas. Acá me parece importante ver la utilidad de la rúbrica, o en todo caso de una escala de valoración también, cuando no hay tiempo y no hay urgencias áulicas en esto. Antes quiero mostrar algunos ejemplos de cómo podríamos, qué tipo de evaluaciones auténticas podríamos proponer, ¿no? A veces nos cuesta pensar en ejemplos concretos y me pareció interesante tomar un listado de algunas experiencias que han sido de las que se ha dado evidencia de qué podríamos pedirles a nuestros estudiantes que tuvieran que ver con evaluaciones auténticas, ¿no? Algunos ejemplos, simplemente museos virtuales, agencias de viaje postales para tramitar temas, por ejemplo, en geografía o de idioma, inventar entrevistas. Este es un recurso que a mí me parece súper útil para la mayoría de los espacios curriculares. Entrevistar héroes de la patria, entrevistar expertos de ciencias, hacer entrevistas imaginarias o reales, componer canciones, diarios, crónicas. Juegos de mesa es un excelente ejemplo para matemática, aplicando combinaciones que hayan sido aprendidas, juicios a personajes reales o ficticios, diarios de viajes, son algunos de los ejemplos que podríamos estar proponiendo, tanto para un cuestionario imaginario, digo, ¿no? Para una consigna en un examen escrito, como para, con las correspondientes modificaciones, un desempeño de ABC. Cierto, a manera de ejemplo es funcional, con mucha información se satura la imagen. Gracias, Gabriel. Bien, igual. Algo más que me parece pertinente que podríamos trabajar. Una de las cuestiones que aparecen siempre cuando se propone en educación elaborar rúbricas, ahora debemos innovar, dejar esas evaluaciones tradicionales que solamente son tendenciosas para la memorización. Ahora debemos contextualizar y hacer notar la utilidad del conocimiento, así como su aplicabilidad. Gracias, Javier. Comparto. Decía, en las aulas reales, las aulas que tenemos los y las docentes de Latinoamérica, el tiempo no es algo que sobre y la elaboración de recursos suele volverse compleja, especialmente cuando tenemos que elaborar una rúbrica para cada instancia de aprendizaje o de evaluación. Por eso me parece muy pertinente al menos nombrar la existencia, en este caso de Lucía, no sé si tenían conocimiento, Lucía es la inteligencia artificial de WhatsApp o cualquiera de los medios que utilicen de inteligencia artificial. Si aún no la han utilizado, es una verdadera invitación para conocer, por ejemplo, ChatGPT o Perplexity, a quien simplemente podríamos preguntarle respecto de qué criterios tendría en cuenta para elaborar determinada rúbrica. Si me dan unos minutos, mientras voy juntando un poquitito de preguntas, quiero simplemente ver si podemos mostrar algo de esto, así en tiempo real. A ver si puedo compartir algo de esto. Denme un minuto. Para quienes no han utilizado inteligencia artificial en la construcción o elaboración de rúbricas o de escalas de valores, de escala de valoración o listas de cotejo, comparto acá, por ejemplo, en ChatGPT, imagina que eres, directamente vamos a poner, eres docente, elabora una rúbrica para evaluar un podcast.
A ver si vemos en tiempo real. Acá me pone la escala de valores, ¿ven? Evalúa, por ejemplo, el contenido, la organización, la calidad del audio, la originalidad. Me gustaría que me cuenten por el chat si ya habían hecho esto. Desde ya que la inteligencia artificial no piensa ni tiene el criterio que tenemos los docentes a la hora de gestionar y crear un instrumento de evaluación. Esta no es una invitación a que simplemente copien la rúbrica que propone la inteligencia artificial, sino que nos sirva como recurso precedente para después seguir construyendo nosotros en base a esto. Me gustaría que cuenten un poco si han utilizado inteligencia artificial, si les parece interesante para esto, realmente ayuda mucho en nuestra labor. Yo puedo mirar esto y, por ejemplo, pedir que hazla más sencilla, con menos celdas, por ejemplo, y ahí tranquilamente podría darme una versión simplificada, o bien una versión más compleja, o bien atendiendo algún criterio que me parezca pertinente. Me parecía importante mostrárselos porque es realmente una ayuda muy significativa para los docentes que queremos usar este tipo de recursos de manera más bien cotidiana. A ver, voy un poquitito al chat a ver qué me cuentan. La IA parece cosa del demonio, pero como ayuda. Comparto lo mismo, Javier. En principio, como todo lo nuevo, generó miedo, generó ansiedad. Sigo creyendo que de todas formas, nadie, si no conocemos realmente lo que hacemos, si no tenemos conocimientos sobre evaluación, sobre la elaboración de rúbricas, si no tenemos claro y con criterio qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan, cómo lo van a hacer, qué es realmente de lo que quiero juntar evidencia, la inteligencia artificial no me sirve, pero sí me da una base sobre la cual seguir trabajando. Es interesante como apoyo, creo lo mismo, dependiendo del resultado podemos y debemos hacer ajustes. Creo, María Guadalupe, exactamente lo mismo, por eso les mostré simplemente un ajuste que hacía acotando celdas, pero hice varias pruebas acondicionándola, por ejemplo, a la edad de mis estudiantes, teniendo en cuenta tal o cual criterio, generando, por ejemplo, pasar de una escala cuantitativa a una escala cualitativa, y realmente el aporte que nos hace es sumamente interesante, nada despreciable, ¿no? Tanto ChatGPT, Perplexity, Gemini, o bueno, algunas específicas como me ponen acá. EduTecLab es muy útil para realizar secuencias didácticas. Sí, Sandra, sí, trabajé, hay muchas específicas para rúbrica. Mi sensación fue que me complicaban la situación, por eso es un recorrido que cada uno tiene que hacer. Hay mucha inteligencia artificial bien propia para la elaboración de rúbrica. Yo tengo siempre abierto ChatGPT y me parece más rápida, aunque menos precisa, porque siempre me gusta dar como el último giro yo, pero bueno, es cierto que hay algunas mucho más eficientes concretamente en la elaboración didáctica. Ocurre cuando se me surgió la computadora, la tablet, tenernos que ir incorporando al quehacer, exactamente. Siempre nos quejamos de falta de tiempo y la IA ayuda a simplificar y optimizar precisamente el tiempo. Exactamente. Bien, interesante este planteo, avanza un poquitito más. Un recurso sumamente efectivo, probado por la evidencia, es algo que podemos hacer en las aulas concretas, es una vez que la inteligencia artificial nos hace un primer modelo de rúbrica, ofrecerle a nuestros estudiantes ese modelo precisamente para reconstruirlo juntos. Me parece que la co-construcción de los asistentes de evaluación antes de ser evaluados es de una riqueza excepcional, tanto para los docentes que queremos evaluar como para los estudiantes que van a ser evaluados. Es más, las habilidades de pensamiento que se ponen en juego cuando pensamos juntos el instrumento de evaluación son por demás ricos. Y sabemos que los estudiantes cuando tienen que autoevaluarse ellos mismos lo hacen con tanto más rigurosidad que nosotros los docentes. Así que para mí lo he probado en las aulas de superior y participé de capacitaciones donde lo hicimos con estudiantes más chicos. El docente proponía
una rúbrica de evaluación pedida a la inteligencia artificial para evaluar un proyecto, por ejemplo, yo lo vi puntualmente en el caso de maquetas, de los órganos del cuerpo humano en un 5º grado, y la docente le pidió a ChatGPT que hiciera una rúbrica, compartió esa rúbrica con sus estudiantes y la co-construyeron juntos, acomodando lo que había dicho ChatGPT. Realmente fue de una riqueza sumamente interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran valor de utilizar rúbricas como asistentes de evaluación? Me parece que la clave para que sean realmente ricas, entre ellas es comunicar antes las intenciones educativas. La verdadera riqueza de la utilización de las rúbricas no está en simplemente compartirlas después del producto o el proceso de evaluar, sino previamente a esto, ¿no? Si yo les voy a pedir a mis estudiantes que hagan un podcast, o que hagan una novela, o que hagan una maqueta, es interesante que compartamos juntos, previamente a la construcción de ese producto o ese artefacto, una rúbrica, para poder identificar cuáles van a ser los criterios a considerar en esa producción. Además, facilita la devolución posterior, esta evaluación, y la famosa y valiosa retroalimentación o feedback. La clave para que una evaluación sea realmente formativa está en qué hacemos con lo que evaluamos. ¿Qué hacemos después de haber evaluado el instrumento de evaluación? No solo dar la nota, sino retroalimentar el aprendizaje. Retroalimentar el aprendizaje es poder contarle a nuestros estudiantes qué hicieron bien, qué han alcanzado, qué no se hizo del todo bien, y por sobre todas las cosas, cuáles son nuestras propuestas docentes para seguir trabajando en pos de conquistar esos aprendizajes que aún no se alcanzaron. La rúbrica, al clarificar los criterios, permite precisamente esta retroalimentación. Y además logra y va en camino de la autonomía en el aprendizaje que supone la autoevaluación y la coevaluación. Es importante como docentes que empecemos a entender que la evaluación no es ni debe ser únicamente heteroevaluación. Entendemos por heteroevaluación a la evaluación realizada por el docente. Sin embargo, cuando nuestros estudiantes tienen claros los criterios de evaluación y transparentados, por ejemplo, mediante una rúbrica, les damos herramientas para que ellos, por ejemplo, puedan evaluarse entre pares. La estrategia de la coevaluación en las aulas es realmente rica, convierte la instancia de evaluación en experiencias de aprendizaje profundo, y mucho más cuando va en vías de la autoevaluación. Cuando nuestros estudiantes son capaces de identificar ellos mismos qué hicieron bien y qué no lograron del todo, estamos dando el puntapié inicial a la tan deseada metacognición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de metacognición? La metacognición es esta capacidad de reconocer el propio aprendizaje, monitorear el proceso de aprendizaje y además gestionar en pos de ir mejorando eso que no salió del todo bien. Si mis estudiantes no necesitan de mí para saber si una maqueta o un podcast estuvo del todo bien hecho, quiere decir que estoy haciendo bien las cosas, porque les estoy dando herramientas para que autogestionen sus propios procesos de aprendizaje, que es la metacognición, entendida como la madre de todas las competencias, porque estamos formando en ese famoso aprender a aprender, en un mundo donde nunca termina el aprendizaje porque todo el tiempo está variando. Tenemos que formar futuros jóvenes y adultos que sean capaces de autogestionar su propio aprendizaje. Para esto es clave transparentar y volver honestos los criterios con los que vamos a hacer esa evaluación. Una retroalimentación efectiva después de esa evaluación tiene que cumplir como mínimo estos 3 criterios, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo si las docentes para lograr feedback, retroalimentaciones realmente certeras, profundas y enriquecedoras en este enfoque formativo? Una buena retroalimentación no puede ser únicamente luego del examen, no puede ser únicamente en la instancia final, después de, como último premio a esa evaluación sumativa. Tiene que ser durante y después en el proceso.
tiene que ser descriptiva, no alcanza con que le digamos a nuestros estudiantes esto está bien o está mal, o esto está muy bien o está excelente, porque ahí es meramente valorativa, cosa que es necesario valorar, pero también es fundamental describir. ¿Por qué está bien? ¿Por qué no? ¿Qué se logró? ¿Qué no? ¿Qué quiere decir que no se logró profesionalismo en ese podcast o que estuvo muy bien logrado? Bueno, quiere decir que no hubo ruido, que no hubo contaminación visual, que la ilusión estuvo pareja porque hubieron buenas transiciones, es decir, describir qué estuvo bien y qué estuvo mal. Y en esa descripción muchas veces no alcanza para que nuestros estudiantes realmente comprendan la retroalimentación ofrecida. Por eso es clave el tercer elemento, que es ofrecer ejemplos. Una buena retroalimentación, además de descriptiva, es modélica. Ofrece ejemplos de otro modelo de algo bien elaborado o bien modelos de lo que no debe hacerse. Siempre que una descripción no alcanzó, un ejemplo claro puede perfeccionar y enriquecer ese feedback o esa retroalimentación. Y con esto empezamos a cerrar al menos la parte expositiva de este encuentro, dejando muchos minutos para compartir, realizar preguntas, sacarnos dudas, especialmente respecto de tanto en los aspectos teóricos de lo que hoy trabajamos, o bien cómo podemos llevar a las aulas, compartir experiencias y lo que quieran compartir en este encuentro. Fue un caudal enorme de información, así que imagino que debe haber preguntas, elementos para compartir. A ver, Raquel, te escuchamos. Hola, buenas Bienvenida. noches. Buenas Yo noches. solo quiero hacer una reflexión. Me considero que ya estamos en tiempo de que cambiemos y seamos flexibles a la evaluación en torno a nuestra labor. De otra manera, no vamos a avanzar hacia ningún lado, porque podemos cambiar quizás la manera de planear. Ahora nosotros acá en México con la nueva escuela mexicana se puede hablar muy bonito de ella, de la transversalidad, pero si realmente no partimos de tener el conocimiento de la evaluación, de cómo hacerlo y la experiencia de cómo hacerlo, no vamos a lograr gran cosa. Y ahorita me llamó mucho la atención la manera tan rápida en la que se me vinieron muchas ideas a la cabeza con el mapa que nos visual, ¿no? Porque aparte yo soy muy visual y siempre trato de hacerlo todo visual también hacia mis alumnos y ya eso me funciona. Ya después voy integrando otros elementos. Pero de entrada, como es algo que domino, pues es algo con lo que externo la manera de enseñar. Y me queda a mí muy claro porque no es tan complicado. Yo soy de nivel primaria, entonces lo veo que sí es posible construyéndolo un niño de primero hasta sexto de primaria, con las diferentes interrogantes, pero había un elemento que a mí me estaba haciendo falta en toda esta evaluación que estaba aplicando eh, de, con mis alumnitos, y es el para qué te sirve como en un futuro. O sea, como esta información para después, porque siempre me quedaba como el ahorita, o sea, ¿qué te sirve en este momento? O en algún otro momento en el pasado, ¿no? ¿Para qué te sirvió o qué has escuchado de? Pero no tenía la manera o no tenía la idea de cómo llevarlo al futuro, o sea, hasta este futuro que está, ¿no? Que va pasando, que ya va pasando, que ya va sucediendo. Y verlo plasmado en una hoja me parece eh, tan sencillo, o sea, no se requieren tantos elementos, o sea, como, bueno, ese día a lo mejor no hay ni siquiera luz en la escuela o no tengo el proyector, no tengo, pero hay una hoja, o sea, los niños siempre llevan su libreta y su lápiz. Entonces son herramientas que tenemos a la mano y que no hay pretexto para modificar la estructura de evaluar. Y también en la parte de cómo lo observamos y cómo nos vamos haciendo expertos todos entre el colectivo en la creación de estas mismas rúbricas para la valoración de estos mismos productos.
porque igual, o sea, ya lo hicieron, ya está chulo, ya está bien bonito, ya lo pegamos en los pizarrones y los presumimos en el TikTok. Pero ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Claro, sí. Entonces, a partir de esta rúbrica y realmente hacerlo, regresarlo, retroalimentar y así como que ponerle ya el pegamento, ¿no? A este conocimiento. Y también no saturarnos, porque tenemos tantas expectativas al inicio del ciclo escolar que queremos abarcar todos nuestros contenidos, que llevar todos nuestros procesos de aprendizaje así, tal cual, que nuestra primera planeación parece una tesis y terminamos por no concretar ni siquiera un proyecto, y mucho menos llevarlo a la evaluación, y mucho menos a la coevaluación y a la autoevaluación. O sea, eso ya es la utopía, ¿no? Entonces, es ser realistas y decir, bueno, hasta dónde quiero llegar en tanto tiempo. Ya tengo la experiencia de este ciclo que pasó y ya me quise chutar 4 proyectos en un mes y no funcionó. Entonces, ¿qué sí me funciona? Un proyecto bien hecho en un trimestre donde pueda tener la capacidad de poder llevarlos a la consolidación de esta hojita bonita, chiquita, preciosa, Bien, pero con el one una pager. Bien. evaluación. Ujú, Bien. sí, Varias cuestiones sí, a sí, sí. mencionar que me pareció muy emocionante y muy acertada toda tu apreciación. Lo primero que quiero decir es coincido plenamente con que la transformación de la evaluación es clave para la transformación educativa. Me parece que lleva adelante y batalla una verdadera transformación educativa cuando transformamos la evaluación. Otra cosa que quería mencionarte y no quiero dejar de hacerlo, hablaste de que eras muy visual y que te resultaba muy importante esto de identificar el concepto con la imagen. Propongo a quienes les gusta este tema, yo mencioné mientras estaba hablando la teoría de la carga cognitiva, verán si me sigan que soy una apasionada de la teoría de la carga cognitiva, por eso trato de no sobrecargar las diapositivas, porque no es posible leer mucho, escuchar y mirar una imagen a la vez, no son posibles las tres cosas. Hay, para quienes quieran ver, si buscan en internet información sobre esto que yo puse, por eso lo escribí, la idea de codificación dual. Hay mucha evidencia neurocognitiva de que las personas codificamos por 2 vías, que no es lo mismo que los estilos de aprendizaje. Eso no existe y hay evidencia de que los estilos de aprendizaje son una falacia, pero sí la existencia de codificación dual. Codificamos desde la imagen y desde el concepto. Me parece muy interesante para que indagues por ahí a ver cómo podemos capitalizar esto. Por eso, tanto las rutinas de pensamiento como el modelo de One Pager capitalizan esto de la visualización. Así que agradezco lo que decías, me parece muy rico y les propongo eso de buscar codificación dual y teoría de la carga cognitiva. Muchas gracias, Raquel. A ver, sigo leyendo un poco. Antonio dice buenas tardes. Hola, Antonio, querido, muchas gracias por estar ahí, acompañar siempre. Leticia, en lo referente a la retroalimentación descriptiva, es importante fomentarla en los estudiantes cuando están coevaluando a sus compañeros. Sí, Leticia, comparto completamente, me parece que es una estrategia fácil de hacer y me parece que algo muy válido es, ponemos en la pizarra, en el pizarrón, qué cosas tienen que ver. Hacemos, si no podemos hacer toda una rúbrica en la pizarra cuando los invitamos a coevaluarse, simplemente hacer al menos una lista de cotejo, ¿no? Imaginemos que tienen que coevaluarse un artículo periodístico que hayan realizado, o el análisis de un cuento, o un discurso, o incluso un algoritmo matemático. Simplemente para que ellos se puedan coevaluar, escribimos en la pizarra cuáles van a ser los criterios que van a tener que ser tenidos en cuenta. Y la construcción de esos criterios se las podemos pedir a ellos también, construirlos juntos. Me parece que es una herramienta súper eficiente y a veces tenemos el gran problema del tiempo en las aulas. ¿Cómo hacemos para retroalimentar a 30 estudiantes en el mejor de los casos? No tengo tiempo. Si retroalimento a los 30 de manera individual, no puedo seguir dando clases. Bueno, una gran estrategia es una semana retroalimento a 10, los otros 10 hacen autoevaluación y los otros hacen coevaluación. Y la semana siguiente cambio. Aquellos que hicieron coevaluación, hago heteroevaluación y así puedo ir retroalimentando a todos utilizando el tiempo. Me parece muy interesante esto.
Es momento, dice Gabriel, de romper el paradigma utilizando herramientas tecnológicas y aplicaciones de gamificación, por ejemplo. Sí, exactamente, comparto. Hoy no abordamos el tema de gamificación, pero es de enorme riqueza. Sí, gracias, Gabriel. Moni comenta, ¿qué tan recomendable resulta promover el empleo de todos los sentidos en un proceso de aprendizaje de estudiantes? Qué pregunta tan interesante, Moni. Bien, a ver, la evidencia neurocognitiva, otra de mis grandes pasiones, nos cuenta que, como decía antes, no existen los estilos de aprendizaje, el modelo BAC es un neuromito, una falacia, hay una gran diversificación de esta idea, pero en realidad hay muchísima prueba cognitiva que demuestra que no es que haya personas que son visuales, personas auditivas o personas kinestésicas. Eso no ocurre. Lo que sí está claro, y hay mucha evidencia, de que si multiplicamos las formas de codificación de un concepto o proceso, aumentamos las posibilidades de comprensión. Entonces, cuantos más caminos les demos a todo un alumnado para consolidar un aprendizaje, más fácil va a ser que todos lo alcancen. Esto quiere decir, podríamos un mismo trabajo, un mismo concepto, mostrarlo mediante una teatralización, mostrarlo mediante un ejemplo concreto, mostrarlo mediante imágenes que corroboren lo que se está diciendo. Si utilizamos desde ahí distintas formas, distintos canales sensoriales, vamos a enriquecer. Pero esto no quiere decir que haya personas que privilegian en su aprendizaje un canal u otro. Todos tenemos, en términos generales, más allá de algún tipo de neurodivergencia, canales duales de reconocimiento. Así que, ¿qué tan recomendable resulta promover el empleo de todos los sentidos? Muy recomendable, todos los sentidos, no diversificando en función al estilo de aprendizaje. Espero haber respondido de manera clara. A ver si surge algún otro acompañamiento, alguna otra pregunta, duda, alguna otra cuestión para consultar, sacarse dudas. Sé que en México están firmemente trabajando con rúbricas y con proyectos, especialmente porque la nueva ley mexicana, la nueva ley educativa así lo propone, y bueno, la elaboración de este tipo de recurso me parece enriquecedora para esto. Un cariño grande, Moni. Rúbricas y listas de cotejos, sí, Eva, lo he visto. Muchas gracias. Autoevaluación, evaluación, coevaluación. Muy bien. Bueno, gente querida, colegas queridos de distintos lugares de Latinoamérica, otra vez un gusto grande compartir con ustedes, un gusto grande compartir nuevamente con el Centro Universitario Trilingüe otra capacitación. Espero verlos y cruzarlos en algún otro espacio. Hay múltiples espacios para compartir y para mí siempre es un placer realmente hacerlo, una alegría. Así que espero que les haya servido, espero que esto motive para seguir transformando, que esto invite a nuevas transformaciones. Si surgen preguntas, si surgen dudas o pedidos de material bibliográfico, alguna búsqueda en la que los pueda acompañar, no duden en contactarme por los múltiples caminos que ofrece hoy la tecnología. Muchas gracias ahí a todos esos mensajes hermosos. Ha desmitificado a Gander, dice por ahí Javier. Sí, algo de eso hay, Javier. Reconozco el enorme aporte de Gander en cuanto a su teoría en términos culturales y antropológicos, pero vengo del paño de las neurociencias cognitivas, así que el temita de la inteligencia múltiple tiene para mí ahí algunas cuestiones a analizar. Eso lo dejamos para otro webinar, ¿por qué no? Se viene otro webinar para septiembre, si no me equivoco, vamos a estar trabajando con neurociencias cognitivas, teoría de la carga cognitiva, para quienes les interese este tema también. Pueden buscar mi libro sobre neurociencia también, que anda por ahí, y si no, los y las espero especialmente en un nuevo encuentro del curso.
Un abrazo grande a todos, vayan a descansar, que en todos los lugares acá en Argentina es muy tarde ya, para ustedes también es buen momento para ir a descansar y cerrar la semana de trabajo. Un abrazo grande, gracias por acompañar a todos y todas. Chao, buenas noches. Gracias, maestra. Gracias. A ustedes. Muchas gracias, maestra. Muchas ustedes. gracias, doctora. Gracias, Muchas gracias, gracias buenas por noches. compartir. Buenas noches. Gracias, saludos. Maestra, Gracias, buenas perdón, noches. ¿dónde podemos conseguir su material, lo que ha escrito usted? Bueno, entiendo que mis libros están en algunas librerías grandes en México capital, y si no, en internet están desde Mercado Libre, si googlean mis libros, Mariela Cuda Libros, van a aparecer distintas tiendas virtuales. Y si no se puede En tiendas conseguir, virtuales. sí, Moni, Y el en material que no es propiamente un libro, que es el material realizado todo, por usted. sí, ese material yo lo compartí con el CUT, supongo que lo van a estar subiendo en el grupo que compartimos. Yo entiendo que esto va a ser así. Y si no, insisto, me buscan o en Facebook, lo que tengan, Facebook, Instagram, y les comparto. Pero entiendo que en el grupo de WhatsApp que hicimos en el CUT les va a estar llegando este material. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias y excelente. Un Le abrazo abrazo a la grande. distancia. Gracias, Moni, igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ojalá nos envíen la grabación. Sí, supongo que sí. Salió muy bien. Muchas gracias, doctora. Gracias, Antonio. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Igualmente, Tania, buenas noches.